El fuego se apagó sin viento, ni una brisa, ni un movimiento. Solo el sonido seco del aire hundiéndose sobre la llama, como si alguien la hubiese soplado muy despacio desde adentro de la oscuridad. Quedamos en silencio. Éramos 3, pero por un momento juré oír una cuarta respiración justo detrás de mí. La montaña estaba inmóvil, envuelta en una neblina densa que no venía del frío, sino de algo más profundo, más viejo. El bosque olía a madera mojada y a tierra recién abierta. A lo lejos, el eco de una risa, corta, humana, femenina, se estiró entre los árboles hasta morir en el viento. Nadie se movió, solo el fuego, que volvió a encenderse sin chispa, como si obedeciera una orden invisible. Esa noche comprendí que hay lugares donde el silencio no descansa, donde el aire guarda voces y donde las sombras saben pronunciar tu nombre incluso antes de que hables. Lo que vivimos en esas montañas no fue una historia, fue un recordatorio de que lo invisible también respira. Suscríbete, deja tu like y comenta tu país y ciudad. Me gusta pensar que conozco la montaña por instinto, que después de tantas noches al raso puedo leerla en el olor del viento y en el modo en que la nieve se acomoda sobre una roca. Aquella vez, sin embargo, la montaña parecía haber aprendido a mentir. Montamos el campamento en un claro pequeño, una planicie entre pinos que caía en terrazas hasta el filo de la ladera. Éramos 3, yo, Ana y Marcos. Habíamos subido sin guía, con mapas rudimentarios y exceso de confianza, bolsas bien equipadas y una voluntad más grande que la prudencia. Al caer la tarde, el aire se volvió cortante, transparente. El sol se partió en franjas de oro que el frío fue convirtiendo en metal. Encendimos la hoguera con cuidado, el gesto mecánico de quien repite lo aprendido, y la llama respondió con alegría, lengua viva, olor a resina y madera nueva. La primera hora fue la de siempre: comida caliente, conversaciones cortas, bromas tensas para combatir la altura y el cansancio. Ana rió contando una anécdota de otra travesía. Marcos imitó la voz de un compañero y nos pusimos a reír los 3. El sonido rebotó en los troncos y volvió con otro timbre, más seco. No le di importancia. En la montaña los ecos hacen trucos. La nieve y la roca devuelven una voz con un tono que te recuerda a la tuya. Pero a las 10, mientras repartíamos las mantas, la hoguera se apagó de golpe, sin viento, sin chispa. Hubo un ruido mínimo, como si alguien hubiera hundido la mano en el centro del fuego y arrastrado el calor hacia abajo. Los 3 nos quedamos inmóviles. La oscuridad vino de pronto, compacta, y la única luz fue la de las linternas, que parecían tímidas y pequeñas. Revisé la madera, húmeda, intacta. No había señales de fallo técnico. La llama había dejado de existir como quien apaga una vela con la boca. Raro, dije. Se apagó sola. Marcos se encogió de hombros intentando que su voz sonara casual, pero la tensión le apretaba la mandíbula. Ana susurró que encendiera otra fogata. Lo intenté. Una cerilla, otra. Las astillas tomaron un instante y se negaron, como si el aire mismo hubiera perdido permiso para arder. La única cosa que permanecía iluminada, por contradicción, era la cámara termal que llevábamos para revisar la temperatura de la ladera. Un punto azul, frío en el centro del claro, como un ojo que no dejaba de mirar. El silencio se llenó de detalles. Un pequeño roce, detrás de una tienda. Una risa breve, femenina, tan nítida que me dio la sensación de que alguien estaba justo al lado y la había lanzado con desprecio. No reí, mi risa se quedó dentro. Ana apretó la mano sobre la manta y me miró. Tenía los ojos amplios, húmedos por la fatiga, pero también por algo más antiguo. Algo que la montaña saca cuando descubre que has montado un fuego sin pedir permiso. Los sonidos llegaron en patrones. Primero un susurro prolongado que parecía correr sobre las puntas de los pinos, como si hojas gastadas raspasen una voz. Luego un repiqueteo muy leve, metálico, como si alguien golpeara un ancla en una distancia lejana.
La radio del campamento emitió interferencia y entre estática sonó una frase apenas inteligible. Mi nombre dicho con calma. Me incorporé de golpe. La linterna delineó la sombra de Marcos, dormido dentro de su saco. No había nadie más visible aparte de nosotros, pero mi piel se erizó con la certeza de que alguien nos había llamado por la espalda. Decidí caminar sin linterna a la periferia del claro, para no proyectar sombras que pudieran confundirnos. El frío mordía hasta los huesos, y andar a tientas te obliga a escuchar con más atención. Escuché pasos. No eran pasos cadenciosos de un animal, eran pasos que imitaban marcha humana, pausados, deliberados. Iban y venían alrededor del perímetro, pasando de un lugar a otro y manteniendo siempre la misma distancia, como si alguien estuviera midiéndonos. Cada vez que creí intuir una figura entre los árboles, la neblina la tragaba. Regresé a la tienda con las manos heladas. Ana me miró y no dijo nada. Sus dedos marcaban en la tela un dibujo nervioso, una especie de garabato repetido. Abrió los ojos y señaló, sin hablar, hacia la linterna que había dejado en la mesa. La luz había proyectado, de forma nítida y breve, una silueta en la nieve. No era humana, o al menos no humana del modo en que la entendemos. La sombra tenía contornos demasiado largos, como si su cuello y sus manos hubieran sido estirados. Intentamos encender un hornillo dentro de la olla, a la vista, para crear calor y también porque no había otra respuesta. Al primer chasquido, la llama surgió pero se tragó el sonido del crujido del metal. La luz fue truncada en el acto, como si alguien hubiera pasado la mano en la cocina. Y entonces vino la risa, una carcajada corta, cercana, que sonó detrás de la tienda de Marcos. Era una risa con timbre humano pero con un eco que la convertía en animal, una mezcla que me llegó directo al pecho. Ana soltó un gemido. Se me partió algo dentro. No es gracioso, mascullé. El sitio no está para bromas. Traté de sonar firme, pero la voz me tembló. Aquella risa volvió, esta vez más lejos, y fue replicada por otra, a la derecha, luego por otra a la izquierda. Se multiplicó como si alguien tocara copas de cristal en varios puntos del bosque. Caminé hacia la voz. Sentí pasos al unísono con los míos, como una segunda pisada que se sumaba a la mía en el suelo mojado. Cada vez que aceleraba, el otro ritmo lo hacía también, pero con una fracción de retraso, una diferenciación que me dejó la sensación de que no me seguían, me replicaban. A medianoche, la atmósfera cambió. El aire se volvió denso, sucio de sonido. El crujir de ramas se convirtió en voces moduladas a una frecuencia baja. Era imposible distinguir palabras, pero había frases cortas que se percibían con claridad emocional. Miedo, llamado, nombre propio. Sentí que la montaña no solo susurraba, sino que organizaba esos susurros para imitar lo conocido. En un momento, oí una voz clara que imitaba la manera en que mi madre solía llamarme cuando era niño. Se me congeló la sangre. Marcos decidió salir con el frontal y hacer una ronda. Le pedimos que no fuera solo. Contestó con el gesto de siempre, uno que denotaba la seguridad de quien se cree maestro de sus temores. Caminó entre los árboles con la luz corta y la figura vacilante de quien encara lo inédito. Al pasar junto a una roca, la luz de su frontal revolvió algo que lo obligó un paso atrás. Volvió corriendo con la cara pálida, la ropa llena de polvo oscuro como a ceniza. Trajo con él un puñado de tierra que olía a humedad y cosas viejas. Colocó la mano sobre la mesa y dijo: «Hay huellas de dedos». Aquello nos celó. ¿Niños? ¿Qué niños? Nadie había transitado aquel tramo en años. El rumor entre los pinos subió de tono y la niebla que hasta entonces había sido una cortina ligera se volvió viscosa, adherente. Se pegaba a la tela de las tiendas, a las pestañas, a la barba. Empezamos a oír, a lo lejos, un golpeteo rítmico, discontinuo, que se parecía al tamborileo de algo clavando en la corteza. Cada vez que oíamos el golpe, un objeto pequeño dentro de la tienda, una navaja, una cuchara, vibraba, como si una presencia la hubiese rozado. La noche se alargó en imágenes secas, figuras que aparecían en la periferia, siempre de perfil, siempre apenas esbozadas, risas que se encogían y volvían a crecer. La sensación persistente de que la hoguera no quería regresar porque aquí había otra ley,
Una ley que decía que la llama se apaga cuando la presencia le exige. Recordé viejas historias que el guía de mi pueblo contaba a medias, sobre campamentos que amanecieron con tiendas volteadas y niños que no volvieron a ser localizados. Historias que el narrador cerraba con un suspiro. No vuelvas a prender un fuego en ese claro. Al borde de la madrugada, Ana me despertó de un tirón. La voz que había oído antes, la de mi madre, ahora era un coro suave que repetía un nombre que no era el mío. Abrió la cremallera de su saco y con ojos muy abiertos señaló hacia la salida del claro. La nieve estaba marcada por huellas que llegaban de la nada y se dirigían hacia nosotros en círculos. Cada huella era pequeña, como la de un zapato infantil, y en el centro del círculo había un objeto, una pequeña piedra lisa, atada con un hilo que olía a humo apagado. Ana tomó una de esas piedras y la sostuvo en la palma. Mientras la miraba, noté que su mano temblaba con una vibración muy fina, como una voz que tratara de hablar por medio del temblor. «Tenemos que irnos», dije. «Sí, ya», respondió Marcos sin mirarnos directamente. Empaquetamos con movimientos mecánicos, sin prisa pero sin pausa, como si obedeciéramos a una inercia. Uno por uno, recogimos las tiendas. Mientras enrollaba mi colchón, sentí un soplo frío que pasó por mi cuello y me dejó el olor a madera mojada en la ropa. Miré hacia atrás. Entre los árboles, una figura se inclinó y me hizo un gesto lento, como si me ofreciera algo. No pude descifrar qué. Al salir del claro, la neblina se abrió como una cortina y el primer hilo de luz del amanecer no llegó cálido. Llegó gris, contenido, como si la montaña devolviera la luz con recelo. Caminamos cuesta abajo, en silencio. El sendero parecía haber cambiado. Marcas nuevas cruzaban las viejas huellas, y por un instante creí ver que nuestros pasos eran seguidos por otros ecos que no pertenecían a ningún humano conocido. No miré atrás. No quería confirmar que la figura que vi entre los árboles se movía ahora más cerca del borde del claro, observando. Años después, cuando intento explicar esa noche, me quedo en el umbral de las palabras. Hay experiencias que la mente racional no puede alojar sin quebrarse un poco. Todavía siento, de vez en cuando, un silencio que no es ausencia sino presencia, una risa que aparece en la esquina de una canción, una brasa que se apaga sin motivo. Aprendí a no encender fuego en ciertos claros. Aprendí a respetar el modo con que la montaña guarda lo que nadie le pidió. Y cuando cierro los ojos antes de dormir, a veces escucho una respiración que no es la mía, tan cercana, que creo reconocerla y me pregunto si fue mi voz la que aquella noche apagó la llama, o si alguien decidió enseñarme que no todo calor nos pertenece. El día siguiente amaneció con una calma artificial. Ni un solo ruido de aves, ni el zumbido de insectos. Solo el crujido del hielo derritiéndose sobre las tiendas y el viento leve que parecía venir de abajo, desde el valle, como si algo respirara bajo tierra. No hablamos mucho. El sueño había sido ligero, fragmentado, lleno de imágenes que se pegaban al cuerpo como humedad. Ana fue la primera en romper el silencio. «Anoche escuché a alguien caminar afuera», dijo, mientras recogía su saco. No eran pasos normales, sonaban dentro de la tienda, pero el suelo no se movía. Marcos se rió con esa risa nerviosa que solo sirve para tapar el miedo. El cerebro hace eco, el viento, el cansancio, la altura, pero su voz temblaba un poco. Yo no dije nada. Sabía que ella no mentía, porque también lo había oído. Y algo más. A las 3 de la madrugada, antes de dormirme, escuché mi nombre susurrado 2 veces. No era Ana, no era Marcos.
Era una voz seca, sin aire, como si hablara desde dentro de la tierra. A media mañana levantamos el campamento. Decidimos bajar hasta un arroyo visible desde el claro, donde podríamos acampar con más humedad y menos viento. El descenso fue lento, entre piedras húmedas y árboles negros por los incendios del verano anterior. A medida que bajábamos, el aire se volvía más tibio, pero el olor no era natural. No era tierra ni a resina. Era un olor dulce, casi azucarado, con un fondo rancio. Un olor que, sin saber por qué, me hizo pensar en carne quemada. Cuando llegamos al arroyo, el agua era clara y reflejaba un color gris, como si el cielo se hubiera disuelto en ella. Montamos las tiendas cerca del cauce. Marcos fue por leña, Ana armó las mochilas y yo me acerqué al agua. Vi algo reflejado en la superficie, una figura parada en la orilla opuesta, alta, inmóvil, con la cabeza ladeada hacia un lado, como si me observara. Parpadeé y ya no estaba. Pensé que era un reflejo, hasta que vi el movimiento de las ramas detrás del punto donde había estado. A la caída del sol, el bosque cambió. Los sonidos regresaron pero descompuestos. Los grillos cantaban a destiempo, los árboles crujían sin viento y el agua del arroyo dejó de fluir con naturalidad. Era como si todo imitara la vida, sin entender su ritmo. Marcos llegó con la leña. Encendimos el fuego y por un momento la normalidad volvió. Comimos, hablamos poco y el calor nos devolvió algo de coraje. Ana intentó bromear, pero su voz sonaba distante, como si hablara para alguien que no estaba allí. Cerca de la medianoche, el fuego comenzó a disminuir. No se apagó, se contrajo. Las llamas se hicieron más pequeñas, como si retrocedieran hacia un punto en el centro del círculo de piedras. El humo se elevó recto, sin dispersarse. Ana se levantó, inquieta. «No otra vez, no esta noche», murmuró. Marcos intentó avivar el fuego con ramas secas. Nada. El aire a su alrededor se volvió pesado, cálido, irrespirable. Y entonces, del lado opuesto del arroyo, sonó una carcajada. Era una risa larga, arrastrada, sin alegría. Una risa que no pareciera humana, aunque tuviera voz. El fuego se apagó por completo. La oscuridad cayó con un peso tangible. Encendí la linterna del casco y la luz cortó la neblina, iluminando la ribera. Allí, entre los árboles, algo se movía. Una sombra, alta, delgada, con el torso inclinado hacia adelante, caminando lento, casi flotando. Marcos la vio también. «¿Quién está ahí?», gritó, rompiendo el silencio. La figura se detuvo y después imitó su voz. «¿Quién está ahí?», repitió, con el mismo tono, el mismo ritmo. Ana cayó de rodillas, tapándose los oídos. La radio del campamento, apoyada junto al fuego apagado, se encendió sola. Ruido blanco y luego 3 golpes secos. Después, un murmullo en coro. «Déjalos dormir». No dormimos. El aire dentro de las tiendas era espeso, como si el oxígeno se agotara. Cada intento de cerrar los ojos se interrumpía con el mismo sonido. Pisadas alrededor, lentas, continuas. A las 4 de la mañana, la temperatura bajó de golpe. Mi aliento salía visible, aunque el fuego se había apagado hacía horas.
y entre los ruidos surgió algo nuevo, un suspiro justo al lado de mi cabeza, tan cerca que pude sentir el aire golpear mi oreja. Salí de la tienda con la linterna en mano. El campamento parecía igual, solo el arroyo tenía movimiento. Pero el agua ahora corría en dirección contraria. Retrocedía cuesta arriba, como si la montaña la reclamara. En la orilla, las huellas. Decenas, tal vez cientos, todas orientadas hacia nosotros. Eran pequeñas, del tamaño de manos humanas, con dedos largos y marcas profundas. Marcos salió detrás de mí, pálido. «No puede ser», susurró. Ana gritó desde dentro de su tienda. «¡Hay alguien aquí adentro!» Corrimos. Ella estaba de pie, temblando, con la linterna apuntando al suelo. El saco de dormir se movía solo. Se levantaba y caía como si algo respirara dentro. Cuando nos acercamos, el movimiento cesó. Abrí el cierre. El saco estaba vacío, pero tibio, y dentro había una piedra lisa, del mismo tipo que las de la noche anterior, atada a un hilo, igual. No intentamos huir esa noche. No sabíamos hacia dónde correr. El bosque se parecía cerrarse a cada paso. La niebla se había vuelto sólida. Apenas podíamos ver nuestras propias manos. El reloj marcaba las 6, pero el cielo seguía oscuro. Nos sentamos junto al fuego apagado, esperando que el amanecer nos encontrara vivos. Fue entonces que el aire cambió. La temperatura subió de repente y el olor dulce regresó, más fuerte. Las tiendas comenzaron a temblar, una tras otra. El suelo vibró, como si algo grande caminara debajo, y entre el estruendo, un sonido que no olvidaré nunca. Risas. Decenas, tal vez cientos, superpuestas, cada una con un timbre distinto, pero todas mezcladas con la nuestra. Era como si la montaña se burlara de nosotros usando nuestras propias voces. Ana rompió a llorar. Marcos se levantó y gritó al bosque: «¡Basta! ¡Ya basta!». El eco repitió su grito 1, 2, 3 veces, pero la tercera vez no era su voz. «¡Basta!», respondió desde atrás. Giramos al mismo tiempo. Entre los árboles, una figura humana, idéntica a él, con la linterna en la frente observándonos. Cuando él levantó la mano, la figura hizo lo mismo. Pero cuando bajó el brazo, ella no lo imitó. Se quedó quieta y sonrió. El suelo se abrió. No una grieta, sino un hundimiento leve, como si el terreno respirara. Las linternas titilaron. El aire se llenó de polvo. Cuando la visibilidad volvió, la figura había desaparecido. Marcos también. Ana no hablaba, solo respiraba con dificultad, repitiendo una frase que no comprendía. «No son nuestros pasos, no son nuestros pasos». Yo me quedé en silencio, tratando de entender el sonido que se formaba a nuestro alrededor. El bosque había recuperado su ritmo, el viento, el agua, los grillos, pero todo sonaba un poco desfasado, como si el tiempo no encajara, y entre ese ruido natural escuché algo familiar, la risa. Levanté la linterna. A unos metros, junto al arroyo, una silueta se agachaba para recoger algo del suelo. Era Marcos, o su forma. Se levantó despacio. Tenía la misma ropa, la misma mochila, la misma linterna, pero su rostro estaba vacío. Donde deberían estar los ojos, solo había sombras, y de su boca salía un sonido que no era respiración, un silbido bajo, constante.
Retrocedí sin quitarle la vista de encima. Ana me tomó del brazo. «No es él», susurró. El silbido se volvió un murmullo, un intento torpe de palabra, hasta que finalmente pronunció algo. «Fuego», y el fuego se encendió. Las brasas estallaron solas, el aire se iluminó con un resplendor anaranjado y por un segundo pude ver con claridad. Había más figuras entre los árboles, decenas, todas de pie, inmóviles, mirándonos. Sus sombras se proyectaban hacia nosotros como si el fuego las atrajera. Ana gritó. Yo la tomé de la mano y corrimos hacia la ladera sin mirar atrás. El fuego siguió ardiendo hasta que la montaña decidió apagarlo otra vez. No sé cuánto corrimos, solo sé que cuando el sol asomó por el horizonte ya no había niebla, ni rastro de humo, ni sonido alguno, solo las piedras, ordenadas en un círculo perfecto, marcando el lugar exacto donde había estado el campamento, y en el centro una piedra atada con hilo, la misma. No volvimos a hablar de esa noche. Ana y yo descendimos hasta el pueblo en silencio. El guardabosques nos preguntó si habíamos acampado en el claro del arroyo. Dijo que allí no se prende fuego desde hace 20 años, desde que un grupo desapareció sin dejar rastro. Nadie volvió a acampar después de eso. Solo los que escuchan el llamado del viento. A veces pienso que la montaña no nos quiso hacer daño, solo quiso recordarnos que no éramos los primeros en encender su aire. Y cuando cierro los ojos y escucho el viento en la ventana, distingo las risas otra vez, suaves, mezcladas con la mía. El fuego se apaga solo, sí, pero nunca sin motivo. Volvimos al borde del claro porque no sabíamos cómo dejar atrás lo que habíamos encontrado. Ana ya no hablaba mucho, caminaba con la mirada fija en un punto que nadie más parecía ver. Yo llevaba la libreta en el bolsillo, la misma con la frase que no entendía, y una piedra atada a hilo que me quemaba la palma cuando cerraba el puño. Habíamos bajado hasta el pueblo, sí, pero la noche nos devolvió el sueño en silencio, con las mismas imágenes pegadas a la piel. Al tercer día, cuando la garganta me dolía de tanto no hablar, decidimos volver. No por valentía, por deber, por la absurda necesidad de poner un nombre al hueco que Marcos dejó. Si había algo para rescatar o para enterrar, tendríamos que encontrarlo. La primera marcha fue lenta. El sendero, que recordábamos confuso, ya no estaba donde lo habíamos dejado. Marcas nuevas cruzaban las viejas huellas, como si alguien hubiera pasado por encima de un mapa y reescrito los caminos. No era solo la memoria, la tierra se movía, parecía acomodarse por debajo de nuestros pies. El aire traía un olor que sabía a ceniza antigua y a frutas podridas, una mezcla que me revolvía el estómago. Entramos al claro con la sensación de cruzar una boca. Las piedras seguían en círculo, idénticas, y en el centro la pequeña piedra atada al hilo. Ana la dejó sobre la roca y se quedó mirando, inmóvil. Por un segundo, pensé que la montaña nos esperaba como quien aguarda la llegada de un huésped tardío. No llevábamos brújulas. Habíamos aprendido a guiarnos por la intuición en noches sin estrellas, pero aquí la intuición falló. Caminamos en círculos, siempre volvíamos al mismo punto donde la niebla era más espesa y los árboles inclinaban las copas como si nos espiaran. La primera noche quedamos en la linde, con tiendas montadas a regañadientes. La leña no ardió bien, las llamas se encogían y brillaban con un color pálido como electrocardiogramas débiles. Cuando la hoguera quiso tomar, el humo se elevó en líneas rectas y una pequeña luz azul apareció al borde del claro, flotando entre las piedras. No le dimos nombre, no hacía falta. Los ruidos volvieron en patrones sofisticados. Primero un golpeteo, luego una respiración que imitaba el ritmo de mi corazón, y después, risas. Las risas ya no eran dispersas, eran organizadas, como si alguien hubiera dispuesto copas de cristal a lo largo del bosque y las tocara con un ritmo. Cada nota despedía un eco que regresaba con un matiz humano, parecido a una palabra.
Ana, que antes recolectaba leña con manos seguras, se quedó paralizada y me señaló la linde. Ahí, entre los troncos, algo se movía con la cadencia de un bailarín que no tiene prisa. Era una figura alta, envuelta en sombras, cuyos movimientos no correspondían a la gravedad. Se inclinaba, se incorporaba, como si marcara el compás de las risas. Al segundo día, la niebla se volvió táctil. Se pegaba a la ropa, a las pestañas, a la piel, y formaba costras de humedad que al tocarlas dejaban una impresión fría. En la mañana encontramos huellas nuevas, muchas más que antes, pequeñas como las de una criatura infantil, pero las huellas describían figuras en el barro, líneas que parecían manos extendidas, círculos, símbolos que no sabíamos leer. Entre las marcas, la libreta que me había acompañado estaba abierta en una página que no recordaba haber llenado. En ella una letra que no era la mía había escrito: «Tráelos a la luz». Decidimos hacer un ritual pequeño, infantil, acaso inútil: encender todas las linternas, poner las mochilas en el centro, cantar una canción que Ana recordaba de su infancia, algo para reponer una voz humana. Al principio pareció funcional. El ambiente se tensó y luego se alivió, como el pecho de alguien que recupera aire. Pero cuando terminamos la canción, una brisa fría sopló desde la oscuridad y las llamas se consumieron en un suspiro. Entre las brasas quedaban unas pequeñas piedras, negras por un hollín que olía a tiempo viejo. Ana recogió una y su cara cambió. Tenía una marca, como una línea diminuta que atravesaba su muñeca. No se mordió la lengua, dejó escapar un gemido corto, de un sonido que no había escuchado antes. Esa noche, mientras la oscuridad se acomodaba, escuché pasos acercándose, pero no eran pasos de afuera, eran pasos dentro de la tienda. Sentí la carpa vibrar levemente con cada golpe, como si alguien hubiera caminado con botas húmedas por encima del techo. Miré a Ana, sus ojos estaban abiertos, grandes, y por debajo del saco se dibujaba una sombra que no coincidía con su silueta. Tiré de la zipper y la luz cortó la neblina. Dentro del saco había una forma que respiraba con una cadencia ajena. La aparté con cuidado. Era una pequeña figura hecha de hojas y fibra, atada con hilo, y en el centro del pecho un punto oscuro que palpitaba como un fruto podrido. «¿Qué es eso?», susurré. Ana no respondió. Señaló la abertura de la tienda. Sobre la nieve, pequeñas huellas daban un paso adelante y otro atrás, como si alguien hubiera entretenido a jugar con la geometría del mundo. Cuando me acerqué, noté que la textura de la nieve no era igual. El polvo estaba cristalizado en formas que reflejaban la luz con un brillo metálico. Me llevé la piedra a la boca, por una tontería, por comprobar si era sal, y el sabor me llenó la cabeza de recuerdos que no eran míos. La voz de una mujer que me llamaba por un nombre que no conocía, el olor de una cocina donde nunca había estado. Toqué mi frente y sentí el latido de un nombre clavado. Al amanecer, la niebla se retiró como una cortina. Las huellas que habíamos visto la noche anterior se habían unido en una figura grande, como un mapa de manos que apuntaban al bosque. Decidimos seguirlas. No sabíamos a dónde ir. Creíamos que si encontrábamos el origen podríamos cerrar algo, o devolver algo, o simplemente entender. Los árboles nos recibieron con un coro de crujidos que parecían palabras en un idioma que olvidé hace tiempo. Caminamos sin detenernos. Las huellas nos guiaron por laderas que no estaban en los mapas, por senderos que envolvían la ladera en espiral. A cada paso, sentía que la montaña nos observaba con una geometría nueva. Sus laderas se cerraban y abrían como párpados. La hora en que encontramos la casa fue una hora imposible. No parecía una construcción humana. Era un montículo de tierra y ramas, cubierto de telas de saco y viejas mochilas, con ventanas hechas de lonas que colgaban como parpadeos. En el centro, una fogata acostada, apagada, con piedras colocadas en torno como si alguien hubiera trazado un puerto. Dentro del montículo, en una esquina, una cadena de huellas llevaba hasta una pequeña cámara de video que se había encendido sola. La pantalla mostraba imágenes borrosas, primeras personas que habíamos sido en otras noches, gestos que no recordábamos haber hecho, sonrisas que no nos pertenecían. En el borde de la imagen, una mano extendida dejaba caer una piedra atada con hilo. No supe si reír o vomitar. Ana se arrodilló y recogió una de las piedras. Su palma tembló como si algo quisiera salir. «Tenemos que romper el círculo», y lo decía con la convicción de quien había aprendido una lección de pura necesidad. Buscamos leña clina, recitamos nombres de los que ya no estaban, encendimos las antorchas. Las llamas tomaron por un rato una luz distinta. No eran nuestras llamas, eran reflejos de otras noches.
La primera chispa que saltó en la hoguera liberó un sonido que reconocí como la risa, y luego otra, pero esta vez más cercana, dentro de los pechos de los árboles. El viento cambió de sentido y la niebla comenzó a subir como si fuera humo atrapado por la gravedad. En ese instante, vi una figura que meló. Marcos, o lo que parecía él, estaba de pie junto al montículo. Tenía la ropa embarrada, pero en el rostro había un vacío pulcro. No miraba, parecía hecho para ser mirado. Su boca se abrió en una forma que imita la palabra, pero no produjo sonido. Ana me miró y dijo sin dolor ni sorpresa: «No es él», y sin más, la figura dio un paso hacia nosotros. La fogata se volvió un anillo de luz, y por primera vez entendí que no podíamos razonar con aquello. La montaña guardaba un archivo de voces y las organizaba con delicadeza. Nos ofrecía versiones de personas, recreaciones de momentos, pedazos de calor que se podían sostener en la mano. Y cuando nos ofrecía eso, lo hacía a costa de la frontera que nos define. Vi cómo la figura imitó un gesto mío. Lo repitió mejor de lo que yo lo haría. Y en ese gesto había algo que me repugnó. La certeza de que mi gesto ya no me pertenecía. Corrimos. No sé si era a huir o a seguir una necesidad mecánica. Los árboles se movían y desordenaban el sendero. Las huellas se deshacían y se recomponían. El sonido de las risas nos perseguía, ahora en montón. Un desfile de voces que mezclaban nuestras palabras. Me llevé la libreta y la guardé en la boca como un amuleto tonto. Sentí la tinta con sabor a hierro. Ana gritó. Miré hacia atrás y la vi entre sombras, rodeada de figuras pequeñas que sostenían piedras atadas con hilo. Intenté alcanzarla, pero la tierra se abrió debajo de mis botas y me hizo rodar hasta caer en un hueco donde el tiempo vibraba. Cuando salí, la luz era otra. El cielo parecía más viejo. Ana estaba a la distancia, enarbolando algo, una piedra que brillaba con el mismo fulgor apagado de la fogata. Sus manos movían el hilo en un gesto repetido, como si tejiera o deshiciera una red. Habló. Sus palabras eran claras y me llegaron sin interferencia. «No podemos llevarnos lo que no es nuestro», dijo. «¿Qué?», pregunté, y su voz no tembló. «Tenemos que devolverlo». No supe si obedecer. No supe si aún me pertenecía la decisión. Dejamos todas las piedras en el círculo, una por una, sin tocarlas con las manos desnudas. Las colocamos en el centro y nos retiramos 10 pasos. La niebla se acercó y lo cubrió todo. Hubo un sonido como de pliegos que se cierran, y luego un silencio tan denso que sentí los huesos vibrar. Cuando la neblina se apartó, las piedras seguían allí, pero menos. Una de ellas había ardido en el centro, como si el hilo se hubiera consumido. Regresamos al pueblo con el olor de humo pegado a la garganta. Nadie nos dijo nada. El guardabosques nos miró con una mezcla de pena y alivio. Nunca supimos si devolvimos algo o si solo entregamos una coincidencia más a la montaña. Lo que sí sé es que la risa volvió, pero ahora la oigo a horas distintas. En la radio, en la puerta al llegar a casa, en la voz de la gente cuando se ríe sin mirarme. A veces de noche me despierto pensando que he perdido un gesto, una palabra, una decisión propia. Y entonces palpo el bolsillo donde guardo la libreta. La página está en blanco. No sé si hice lo correcto. Lo único que puedo decir es esto. La montaña no se calma con explicaciones, solo acumula. Y hay noches en que el fuego, sin viento, se apaga solo para dejar que algo más respire en su lugar. Nunca volví a acampar. No porque haya perdido el valor, sino porque comprendí que hay lugares donde el aire no se comparte. A veces pienso que las montañas respiran distinto, que guardan una memoria más antigua que el hombre. Una memoria que despierta cuando encendemos fuego sin permiso. El miedo, allá arriba, no es un grito ni un sobresalto. Es un ritmo. Un pulso que se sincroniza con el tuyo hasta que ya no sabes quién respira primero. He intentado olvidarlo,
pero el silencio siempre vuelve. Hay noches en las que cierro los ojos y oigo las mismas risas que el viento llevaba en la altura. Risas que no suenan felices, sino satisfechas, como si hubieran ganado algo cuando apagaron nuestra llama. Y cuando la luz parpadea en mi casa, cuando una sombra cruza por la ventana o una brisa fría se cuela bajo la puerta, siento el mismo impulso de aquella noche: no mirar. Porque en la montaña aprendí que lo que el silencio no dice, lo dice el eco. Y el eco no olvida. No sé si lo que vivimos fue real, o si la montaña solo nos prestó una versión de sí misma, para recordarnos que todo lo que teme ser visto, aprende a mirar en silencio. Pero desde entonces, cada vez que veo una fogata a lo lejos, imagino que alguien está sintiendo ahora lo mismo que yo sentí. El momento exacto en que la oscuridad respira más fuerte que la llama. Y entiendo que no se trata de miedo, sino de presencia. El fuego se apaga solo, sí, pero no por ausencia de aire, sino porque alguien, en algún lugar, todavía sigue mirando. Suscríbete, deja tu like y comenta tu país y ciudad.